Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Ya dimos 10 minutos y si alguien más se va agregando, pues ya vamos agregando sobre la sesión. En primer lugar, espero que todos se encuentren bien. ¿Cómo les fue ayer con el temblor? ¿Todo bien? Aquí enfrente de mi casa hay un árbol, así como el túnel, y se murió bien feo. Tú Y eres de se ese fue la rumbo. luz. No, no, yo vivo por la Libertad, por Ah, ya. Xochimilco, más Ujú. adelante más de Magdalena, Ah, ok. y hay un árbol así, entonces se murió bien feo. Pensamos que se iba a caer, pero no se cayó. Sí, qué bueno que afortunadamente pues todo estuvo tranquilo, ¿no? Digo, uno que otro ahí susto, pero Sí. pues qué bueno que todo bien. Qué bueno que no pasó a mayores. Bien, Eso pues, sí, todo bien. y bueno, cuídense. Bien, el día de hoy vamos a continuar con este tema que tiene que ver con el marketing para micro, pequeñas y medianas empresas. Recuerden que es ya nuestra última unidad para terminar esta materia. Y precisamente es hacer un recordatorio sobre la sesión pasada, es decir, las características generales y del mercado de las MIPIMES. Vamos a analizar pues, las principales características que presentan las MIPIMES en América Latina. ¿Por qué en América Latina? Porque prácticamente los países que conformamos a la América Latina tenemos las mismas condiciones prácticamente sociales y económicas dentro de la región, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un punto de comparación, pero precisamente LATAM, Latinoamérica, es un buen punto, dado que la mayoría de los países que la integramos, pues tenemos las mismas condiciones para poder medirnos, ¿no? En respecto a las características que podamos tener dentro de los sectores empresariales. Además, vamos a analizar cómo es que los dueños de las MIPIMES se comportan al momento de desarrollar estas estrategias, la media de ventas que tiene cada una de las MIPIMES. Mucho va a depender de eso, de su tamaño, del número de colaboradores que tengan y obviamente pues del nivel de inversión que vaya a tener cada una. Obviamente los micronegocios pues no van a tener las mismas utilidades y la rentabilidad que tienen incluso ya las medianas empresas, ya no hablemos de las grandes. Y lo relativo a la expansión que puedan tener las MIPIMES con el entorno económico, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema de por qué es que los dueños se registran como una persona física y no moral. Precisamente tiene que ver con en primer lugar, con todo el tema de los trámites, ¿no? Para desarrollar estas microempresas o empresas en general, pues tenemos que seguir una serie de trámites. Ya en algún momento, en alguna unidad, veíamos lo que teníamos que realizar en términos administrativos con el tema de formar una empresa. Se tiene que seguir toda una tramitología para a poder establecerse como un negocio formal, ¿no? Entonces, ante esta situación, por ejemplo, los dueños, al ser el único dueño, por ejemplo, en un micronegocio, en un pequeño negocio, pues son mucho más fáciles, ¿no? Sobre todo porque no tienen que hacer todo este tema de la constitución de alguna empresa o el reparto que tenga que ver con las inversiones y las utilidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, es mucho más fácil el tema de conformarla. Además, lo que nos podría determinar es que hay una falta de separación entre pues el negocio y el dueño. Entonces, esto ya lo habíamos dicho de manera general en la sesión anterior. Muchas veces los dueños de los micronegocios, de los pequeños negocios, siguen viéndolo como tal, como un negocio, inclusive hasta familiar, ¿no? Como una parte de su entorno familiar, todavía sin hacer esa separación como tal de empresa. Entonces, eso es una de las características dentro, sobre todo, de los micronegocios. Además, lo que tiene que ver con los hábitos de compra, es decir, la relación que se tiene con los proveedores, muchas veces es inclusive hasta de amigos, ¿no? De compañeros. Todos estos micronegocios, inclusive cuando realizan
pues toda la serie de adquisiciones de productos o los tratos con los proveedores, inclusive se lleva a cabo así de manera de compañeros, ¿no? Inclusive el trato es directamente con el proveedor y el dueño, mientras que en otro tipo de empresas, inclusive hasta se tienen que hacer licitaciones para determinar quién va a ser su proveedor, ¿no? Entonces, esa es otra de las principales diferencias, además de que en el ámbito de la administración del negocio, pues obviamente es de carácter personal. Eh, en algún momento lo vimos en las sesiones cómo influye la administración de las grandes empresas, eh, todo lo que tenga que ver con la organización de la empresa, pues inclusive hasta tenemos herramientas para desarrollarlas a través del el método administrativo aplicado a las empresas, ¿no? Pero cuando hablamos de empresas, hablamos de una empresa general, de una empresa por lo regular grande, que permite tener esta estructura administrativa. En el caso de los micronegocios, pues la administración lo hace el mismo dueño, ¿no? Entonces, puede resultar fácil, pero también se puede caer en esta, inclusive, se le puede llamar tentación del dueño de querer proteger su negocio, o al querer maximizarlo, pues cometer una serie de errores que pueden ser desastrosos, sobre todo a ese nivel. Y también lo referido a que a medida que la empresa, perdón, va creciendo, pues va habiendo mayor distinción, ¿no? Una remarcada separación con el dueño. Eso es lógico, inclusive alguien que tenga una idea innovadora, una idea que sea importante para el desarrollo en el mercado, pues por lo mismo va a continuar desarrollando, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a mí se me viene a la mente algún tipo de micronegocio que en su momento era de tinte familiar, que, por ejemplo, se establecieron en alguna colonia, en alguna región, inclusive en algún municipio, y que por la innovación y por los buenos resultados que dio ese pequeño negocio, pues han ido evolucionando al grado de tal vez convertirse en una empresa mediana o inclusive grande, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con la evolución que tenga el negocio para determinar la manera en cómo se va a dar la relación con el dueño. Inclusive en algún momento en el que ya se establezcan estas relaciones entre incluso formar una sociedad o una serie de podría ser administración de varios inversionistas, las decisiones van a tener que ser consensuadas entre cada uno de las personas que invierten en el negocio o que lo administran en su momento, ¿no? Inclusive hay ahí ya, lo vamos a ver al final de esta unidad, una serie de medidas y de tipos de asociaciones para dirigir las micro y medianas empresas, ¿no? Bien, eso es en lo que se refiere a la distinción que se puede hacer de dueño con su empresa. Ahora, en lo relativo a la media de ventas promedio, por lo general, incluyendo aquí un poco el factor estadístico de las micro, pequeñas y medianas, pues tiene un promedio de ventas nos menciona la teoría de 700,000 pesos anuales. En este caso, para las microempresas, va a ser probablemente menor a los 700,000. En el caso de las pequeñas, va a rondar los 2,5 millones, sobre todo dependiendo de la actividad y dependiendo de la estructura que vaya tomando la empresa, van teniendo estas medias, ¿no? Como les digo, es una media estadística, no refleja el 100% de la realidad, puede ser que algunos micronegocios inclusive no lleguen a alcanzar esa cifra o probablemente algunos lo superen, ¿no? Entonces, simplemente es para hacer una media general y determinar cómo es que se suscitan esta media de ventas a través de este tipo de negocios. Y ya para una mediana empresa, pues ya va siendo más importante, en teoría superando la media de los 6,5 millones, ¿no? Dentro de su nivel de producción anual. En cuanto a su nivel de plantilla, pues son muy heterogéneas, ¿no? Son muy heterogéneas este tipo eh, de empresas, y sobre todo porque tiene que ver precisamente con emprendimientos, ¿no? En su momento, una microempresa parte de esta nueva idea del emprendimiento, de que a mí se me ocurre una muy buena idea de negocios y tengo por ahí un recurso ahorrado para invertirlo o por medio de préstamos y establecer esta idea formalmente en un tipo de negocio, ¿no? Entonces, probablemente
empresa, mi idea emprendedora comience nada más con 2, 3 empleados y que posteriormente con el crecimiento pues vaya incorporando a más personas, ¿no? Entonces, eh, es diferente, aquí sí es diferente una microempresa frente a las pequeñas y las medianas, sobre todo cuando ya se consideran pequeñas y no se diga en el caso de las medianas, pues ya superan hasta los 50 empleados. Entonces, aquí sí hay una distinción importante, recordando que las micro prácticamente puede ser de una, dos, tres personas como máximo, dado que se pone en marcha algún tipo de idea, mientras que para las pequeñas y medianas empresas ya son más establecidas, tienen una mejor estructura y sobre todo mayor número de inversiones para poder incorporar hasta a 50 empleados por empresa, ¿no? Y en lo relacionado con las ventas, las microempresas tienen ventas menores, pero pues es un grupo masivo. Ya lo veíamos en su momento cuando comenzamos la unidad, que precisamente se refería a esa parte, ¿no? Las microempresas probablemente el nivel de producción que arrojen en el agregado económico sea muy pequeño, viéndolos desde la parte de una unidad, pero como representan más del 95% de los establecimientos formales en el país, todo el conglomerado de las microempresas pues es masivo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, sobre todo porque hay muchas familias, hay muchas personas que a través de esas microempresas tienen parte de su ingreso, ¿no? Entonces, lo tenemos que ver su importancia desde el punto de vista agregado, desde el punto de vista macro, para ver que son muy importantes, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista individual y lo comparamos con una empresa transnacional muy grande, de muchos años establecida, obviamente pues va a tener muchas más características de la empresa grande. Sin embargo, la importancia de las micro, recuerden, siempre es verlo desde el punto de vista agregado, cómo es que se involucran dentro del tema económico. Em, las pequeñas y las medianas, obviamente son importantes en ventas, son más importantes que las microempresas, pero su universo es menor, ¿no? Inclusive, en su momento ustedes recuerden, les digo, la primera parte de este capítulo en el que mencionábamos cómo es que se desarrollan este tipo de empresas y prácticamente les corresponde un 2 o 3% del mercado total, ¿no? Entonces, visto desde el punto de vista agregado, la importancia de las micros es superior incluso que las pequeñas y las medianas, ¿no? Entonces aquí hay una serie de clasificadores para que en su momento, dependiendo de la perspectiva que estemos analizando, debemos de tomar en cuenta para deducir cuál es más o menos importante en cada uno de estos rubros. En cuanto a la expansión del negocio, pues ese es el principal reto que tienen las microempresas, ¿no? Encontrar la estrategia correcta. Y yo le agregaría esta parte de que muchas de las ideas emprendedoras, muchas de las ideas innovadoras son precisamente partiendo de eso, ¿no? De algo que no está en el mercado o que se puede mejorar a través de la producción de un bien o de un servicio. Muchas de las empresas que han tenido éxito reciente se lo deben precisamente a el hecho del desarrollo tecnológico, al hecho de que ahora inclusive nosotros podemos tener una idea innovadora partiendo de lo que el mercado está demandando, podemos producir algún tipo de servicio o de producto y es así como lo desarrollamos por medio de la tecnología. Se desarrolla mucho más rápido, mucho más fácil e inclusive puede haber servicios o productos que pueden tener una alta demanda a partir de ese intercambio dentro de las redes sociales gracias a la tecnología, ¿no? Entonces eso ha venido a cambiar muchas veces el paradigma dentro del marketing, en el que antes pues se tenían que hacer grandes campañas de publicidad, se tenía inclusive que desarrollar toda una serie de mecanismos muy costosos que las microempresas era imposible acceder, dado el alto costo que tenían. Pero ahora con este tema de las redes, con este tema de que todo se vuelve viral en segundos, teniendo una buena idea e inclusive enfocándonos precisamente en el segmento de mercado al que queremos ocupar, podemos desarrollarnos inclusive al nivel de las grandes empresas. Eh, por lo general, esto nos dice la teoría, a nivel Latinoamérica siempre hay cierto optimismo, ¿no? Sobre todo porque somos países que nos encontramos en vías de desarrollo, partiendo de la idea de que estamos prácticamente
consolidándonos como economías, como países que están pisando el desarrollo. Entonces, por eso es que en el caso de las economías latinoamericanas, el optimismo siempre es parte importante, ¿no? Sobre todo por el hecho de prosperar y por el hecho de considerar el crecimiento del mercado. Como les digo, por lo general todas las economías de Latinoamérica se consideran en desarrollo y es precisamente por eso que es importante para el pensamiento empresarial. Y más de la mitad de la población dentro de Latinoamérica considera que brindan una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, el mercado consideran que es bastante favorable, sobre todo porque a los latinoamericanos, inclusive a los mexicanos, siempre se nos ha caracterizado por eso, ¿no? Por la creatividad, por la capacidad de innovación que aplicado con las estrategias correctas o con el desarrollo tecnológico correcto, pues hemos creado inclusive demandas de productos que no las tenía el mercado, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de la innovación, el tema de estar perseverando en alguna idea que se tenga dentro del desarrollo de mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a la expansión del negocio. Y finalmente, hay una comparación entre la mercadotecnia corporativa, perdón, con la mercadotecnia para las micro, pequeñas y medianas empresas. Como les mencionaba, tal vez al principio de la unidad, todas estas herramientas que hemos visto a lo largo de 6, 7 unidades durante el curso, si ustedes se han dado cuenta, pues inclusive a manera de ejemplos y dentro de la teoría, se consideran empresas muy grandes, ¿no? Entonces, toda esta teoría del marketing y toda esta serie de modelos, inclusive que vimos en la unidad pasada, pues están enfocados precisamente a estrategias de mercado bajo el supuesto de que son empresas muy grandes, ¿no? Que tienen gran cantidad de mercado como para poder poner en práctica estas herramientas. Pero incluso dentro de esta teoría del marketing hay una que está enfocada precisamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, comenzando precisamente con esta distinción de que los recursos son limitados, ¿no? En su momento ya lo veíamos, estas pruebas y error que se dan el lujo las empresas grandes de desarrollar porque probablemente el costo que les represente no es tan significativo y sí beneficioso para el hecho de ver qué aceptación tiene un producto dentro del mercado. Entonces, las pruebas y la comercialización de productos es una de las principales diferencias dentro del marketing que las MIPIMES no se pueden dar el lujo de hacer, probablemente por lo costoso, sin embargo, aún así, con todo y lo que acarrea el hecho de hacer una campaña en la que se pueda probar o llamar a ciertas personas aleatoriamente para probar el producto y ver qué aspectos de mejora puede tener, sí lo podemos hacer, como les digo, con el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que la evolución dentro de la teoría del marketing es precisamente lo que tiene que ver con las tendencias digitales. En un segundo curso, me parece que, inclusive ustedes me lo comentaron en algún momento, tiene que ver precisamente enfocado ya a el marketing digital, sobre todo porque se abrió un gran escaparate de posibilidades a partir de todo esto de la digitalización del mercado, ¿no? Entonces, inclusive les va a tomar, me parece, todo un curso para analizar todas estas estrategias dentro del marketing digital. Como un segundo punto es la escasez de conocimiento por lo derivado a la falta de personal especializado. Y sí, por lo regular, digo, eh, por ejemplo, ustedes al momento de que terminen su formación profesional y se quieran establecer como una empresa, pues probablemente tengan inclusive hasta mayores atributos que muchas de las otras microempresas, ¿no? E inclusive otras se forman no precisamente con personal altamente calificado, sino a través de la experiencia misma o simplemente por poner en práctica alguna idea importante que se tenga. Por eso es que se hace esta distinción dado que en las empresas grandes, y lo hemos visto, la teoría nos indica precisamente eso, ¿no? Inclusive tener departamentos de investigación, departamentos de gestión del talento humano, departamentos de producción, en los que la profesionalización es muy importante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si nos enfocamos en el sector automotriz, la parte de investigación y de diseño, pues obviamente se necesita una persona que sea profesional en cuanto a
ver cómo puede ser el auto más aerodinámico, qué materiales usar para que sea menos costoso, pero a la vez resistente. Entonces, todo este tipo de temas que sí nos puede dar una idea de la experiencia previa de la construcción o de alguna persona que se haya dedicado a construir vehículos durante toda su vida. Sin embargo, pues se pide esta profesionalización, ¿no? Igual en las áreas dentro de la misma empresa automotriz que tengan que ver con la gestión del talento humano, personas ya que estén más enfocadas en ver las cualidades que tenga cada uno de los empleados, o en el área de producción, precisamente se necesitan ingenieros especializados para poder ensamblar de manera correcta todos estos vehículos, ¿no? Eso aplicado al sector automotriz. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza o la diferencia entre las grandes y las microempresas? Pues precisamente el nivel de profesionalización, ¿no? La especialización que se tenga. En algún momento, una microempresa puede funcionar de manera correcta, incluso teniendo personal no tan de carácter profesional como si lo tienen las grandes empresas. Una tercera característica, obviamente, pues es el alcance y la escala que tienen. Es debatible hasta dónde se puede llegar, ahí lo pusimos, sobre todo por la idea que les comenté en la lámina anterior, ¿no? El hecho de la digitalización, el hecho de que estas empresas ahora en las que se puede poner en venta cualquier tipo de producto y llegar a cualquier parte del mundo, pues es muy importante, ¿no? Por algo es que empresas como AliExpress y empresas como Amazon, prácticamente sus dueños son o se han convertido en las personas más ricas del mundo según la clasificación de Forbes, dado precisamente la importancia que tienen para el mercado, ¿no? Antes era prácticamente difícil el hecho de que, por ejemplo, pudiéramos tener alguna artesanía aquí en el estado y solamente podría importarse o podría visualizarse a través de la visita de alguna persona que viniera del extranjero. Ahora, inclusive dentro de plataformas como Ali o como Amazon, se tiene precisamente un apartado de hecho a mano, handcrafts, en los que precisamente se ofrecen todos estos tipos de productos artesanales, ¿no? Y con la logística que ya tienen este tipo de empresas, pues ahora es muy importante o es más fácil mover estas mercancías. Entonces, en cuanto al alcance, yo creo que es debatible porque inclusive una microempresa, un pequeño artesano dentro del estado de Oaxaca, ahora ya puede tener un alcance similar al que tienen las empresas grandes a través de este tipo de plataformas, ¿no? En cuanto a la escala, obviamente ahí sí hay una diferencia, dado que inclusive hemos visto dentro de la teoría del marketing que las grandes empresas pueden ocupar inclusive otro tipo de herramientas para la producción, ¿no? Eso sí sigue siendo una parte diferente entre las MIPIMES y las grandes empresas. Un cuarto punto es la división de la empresa. Pues en las MIPIMES, obviamente centralizada, ya lo vimos en la primera lámina de esta presentación. Prácticamente el dueño es el que administra, es el que dirige, controla y se encarga de producir dentro de las MIPIMES. Obviamente, conforme van creciendo, van incorporando más elementos, más personal y más inversores que en su momento se puedan convertir en un tipo de sociedad en la que todos tengan participación y tengan que ver con la dirección de la empresa. Sin embargo, de manera general, las microempresas, como les digo, es centralizado, mientras que en las grandes empresas es conocido, ¿no? Todos este tipo de organizaciones en las que se tienen 12, 10 inversores y cada uno de ellos tiene, a partir de la conformación de la empresa, pues voz y voto para poder determinar cómo es que se va a dirigir la empresa en el futuro, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a producir, cuáles son, perdón, las estrategias que se van a seguir a través a través del mercado, ¿no? Y eso es de cierta forma lógico porque precisamente ante el aumento de la competencia, ante un mercado muchísimo más grande, pues es mejor que las decisiones incluso se tomen entre varias personas, ¿no? Mientras que un micronegocio que está enfocado precisamente a la supervivencia en primer lugar y en segundo lugar a esa visualización de poder crecer como una empresa pequeña o mediana, pues no está enfocado precisamente en tratar de cumplir con su mercado alrededor del micronegocio, ¿no? Entonces todavía no tiene incluso hasta ciertas limitantes al momento de tomar decisiones. Y como último punto, pues el impacto acotado, que es bajo poder de impacto, pues frente a las grandes empresas. Y obviamente, pues incluso esto todavía ya podría ser debatible,
pero va más enfocado al nivel de producción, ¿no? Obviamente, todas estas empresas grandes que ya se produce todo lo que tenga que ver con sus servicios y sus productos a nivel de masificación, pues van a ser más importantes en cuanto a impacto que inclusive una microempresa, por ejemplo, dentro del estado de Oaxaca, ¿no? Y si bien les digo, con el hecho de la tecnología, ahora podemos hacer viral cualquier tema en segundos, bajo la polémica o bajo la importancia que tenga ese tema. Sin embargo, en cuestiones de producción que tenga que ver con la masificación de la producción, precisamente las grandes empresas son las que aportan mucho más, ¿no? Tienen mayor impacto y sobre todo actualmente todavía se ve a nivel publicitario. Todas estas campañas, inclusive, por ejemplo, que ha hecho Coca-Cola, ellos ya incluso, su impacto ya no es tanto en el producto. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos ya probado una Coca-Cola, sabemos a qué sabe, sus características, sabemos sus daños inclusive, sabemos todo lo que tenga que ver con el producto en sí con el refresco, con la cola, pero ellos ya prácticamente se enfocan a temas de impacto publicitario, ¿no? Entonces, ahorita con el tema de la pandemia, sus comerciales son muy famosos, todos los mensajes en temporada navideña, inclusive hasta hay como un tipo eh, de, de chiste o visto ahí en las redes sociales es que hasta que Coca-Cola no saca los ositos en las latas, no se puede decir que ya es temporada navideña, ¿no? Y prácticamente ya lo asociamos con eso, ¿no? Inclusive por ahí hay varios videos en los que se dice que la mercadotecnia de Coca-Cola es la que impuso esta idea de, pues, de Santa Claus, de los ositos, de todo esto de rojo, blanco asociado a la Navidad, precisamente porque son las características de su marca, ¿no? Es lo que tratan de proyectar. Y no se diga con otro tipo de campañas, como en su momento creo que alguno de ustedes ya lo mencionó en algún envío que me hizo de archivo, en el que precisamente, como les digo, la fórmula como tal, el producto que ofrece Coca-Cola ha sido el mismo durante muchos años y lo único que ha cambiado han sido los métodos de impacto, ¿no? Entonces, en algún momento fue muy famoso el tema de poner nombres o apellidos en las latas, precisamente porque pues todos queríamos tener una lata con nuestro nombre, ¿no? La individualización, la personalización que pueden llegar a tener estas empresas, pues es lo que se busca actualmente, ¿no? Antes lo que se buscaba era que si había una tendencia de moda, todos lo tuvieran, todo era igual a nivel de vehículos, por eso hasta se formó una idea de pensamiento fordista, es decir, que la masificación de los vehículos fueran iguales, no había distinción, y ahora es al revés, ¿no? Ahora lo que se busca es que si voy a comprar un vehículo, por ejemplo, pues tenga ciertos colores, ciertas características, entre más detalles tenga que lo hagan personalizado, pues a mí me atrae más, ¿no? Y lo mismo con el tema de Coca-Cola, ¿no? Por eso funcionó tanto ese tipo de campañas, el hecho de que yo pudiera encontrar mi nombre o mi apellido o algo que fuera importante para mí en una lata, pues provocó que funcionara este tipo de campañas de impacto, ¿no? Y así podríamos mencionar muchas otras que, como les digo, ahorita tienden a la individualización, ¿no? Ahora, entre más diferente sea respecto a los otros productos del mercado, pues es más importante para nosotros, ¿no? Bien, hasta aquí terminarían estas 5 grandes características. Obviamente podemos encontrar muchos más puntos de comparación frente a las MIPIMES con las grandes empresas, pero por lo general son estos 5 puntos los que nos interesan tener claro, ¿no? Entonces, pues si no hay alguna duda o algún comentario, hasta aquí terminaría la parte de la presentación. Eh, ¿Qué es lo que les pediría? Dentro de la plataforma les dejé un video, sobre todo adelantándome un poquito a este tema del marketing digital, el marketing para las pymes. Les pediría por favor que se dirijan a la plataforma, lo vean, tómenlo en cuenta, sobre todo para el futuro, ¿no? Les digo, me parece que en un segundo curso de marketing ustedes van a enfocarse precisamente en estas estrategias digitales que son muy importantes para el desarrollo de las MIPIMES, ¿no? Entonces, adelante pueden visualizar ese video y posteriormente contestar el cuestionario del día para completar su participación. Entonces, si no hay alguna duda o algún comentario,
hasta aquí terminaríamos la sesión del día de hoy. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Gracias. Gracias, Irving. Y me escribió un mensaje, gracias. Bien, entonces, pues adelante. Nos vemos el día de mañana y cuídense mucho, por favor. Sí, profe, igualmente. Adiós.